Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a otro nuevo episodio del canal de Alfonso Fraile, esta vez en la sección de descubrimientos sobre el último hasta la fecha y sexto vuelo de la nave Starship de la empresa SpaceX, liderada por Elon Musk, además de por otros inversores. Y nada más quiero comentarte el resultado del sexto vuelo y sobre todo los planes futuros, que en mi opinión es lo más trascendente y relevante que ha publicado la empresa. Así que en este canal de Libertad con Principios, que hoy puedo decir que sería libertad espacial con principios también, te cuento un poco. Primero, recordatorio, la primera vez que un cohete que se envía y despega vuelve a aterrizar fue el 22 de diciembre, me parece que te estoy diciendo bien el día, del año 2015. 22 de diciembre, efectivamente. O sea, hace casi 9 años. Hoy parece sencillo que un cohete y una nave espacial despeguen y vuelvan a aterrizar para ser reutilizables, pero ha llevado 9 años de investigación con equipos probablemente de entre los mejores ingenieros aeroespaciales del mundo. No todos están en SpaceX, pero unos cuantos de ellos probablemente sí. Entonces, este sexto vuelo realizado el pasado 19 de noviembre, te lo he dividido en dos grupos de cosas que son muy sencillas. En primer lugar, estás viendo algunas imágenes de la nave y estás viendo ahora mismo sobreimpresionado, te lo mostraremos más veces un poquito más adelante, el resumen de la propia empresa en su página web pública de la sexta prueba del vuelo de la nave. Dejamos de ver eso para que me vuelvas a volver a ver a mí otra vez y te comento que lo he dividido en dos. Lo visible de ese vuelo y lo no visible. Lo visible es lo más espectacular, pero a su vez lo que más decepción nos provocó a todas las personas que lo seguimos en directo. Y es que, a diferencia de lo que había pasado en el quinto vuelo, donde el cohete que propulsa la nave volvió a aterrizar sujetado por esas abrazaderas, en este sexto vuelo eso no pudo ser. Lo abortó el jefe de operaciones porque habían perdido la comunicación. Luego ha habido personas que se han fijado en que la antena de la base donde tenía que entrar el cohete está inclinada y que eso pudo ser un motivo. Bien, hay muchos detalles que SpaceX no publica porque son detalles muy técnicos y complejos. Pero esa es la primera parte, la visible. La parte no tan visible, sí apreciable en algunas imágenes, entre otras cosas porque ha sido el primer vuelo que se ha hecho en la hora local a la que despegó diurna y por lo tanto hay imágenes en las que se aprecian las cosas con un poco más de detalle, ¿vale? Pero yo te voy a sobreimpresionar, ahí lo tienes en pantalla, lo que te he catalogado como no tan visible. En primer lugar, te diría que el encendido de motores no se puede decir que sea específico de este vuelo, pero sí que una vez más funcionaron bien, los 33 motores Raptor. La separación por etapas también se hizo muy bien, además con diferente grado de inclinación de otras veces, cuando el cohete se separa de la nave para que cada uno vuelva a su sitio. La meta final es que tanto el cohete como la nave acaben en el mismo sitio, la una montada encima del otro o al lado. Lo ideal sería una encima de la otra, pero para eso todavía faltan más vuelos. Luego, como estás viendo, la maniobra de retorno también se realizó con éxito, solo que en el momento en que el jefe de operaciones dijo que no iban a aterrizar en la abrazadera, automáticamente ya estaba programado con un plan B. Al final, el comunicado oficial de Tesla decía que se perdieron las comunicaciones con la torre y que al perderse la comunicación, si hubiera habido algún fallo, podía haber puesto en riesgo el que rompiera toda la torre. Por lo tanto, prefirieron no. Pero el cohete ya iba programado con un plan B. Si no puedo aterrizar en la abrazadera como la anterior vez, pues entonces aterrizo en un punto del Golfo de México concreto. Y en el punto exacto en el que tenían previsto es donde aterrizó. La trayectoria de la nave también ha sido la trayectoria esperada por un tema técnico de órbitas y subórbitas, pero funcionó bien. El encendido en el espacio también, para las salidas y entradas, para un montón de factores en realidad. No quiero centrarme en uno, pero bueno, la capacidad de encender un solo motor en el espacio, esto es decisivo para cuando empiecen a ir a la Luna, a llevar material a la Luna primero y seres humanos después. El que ves como punto número 6, que es la reentrada y amerizaje, la nave entró con éxito en la atmósfera y el amerizaje, que fue en el Océano Índico, también fue en el sitio exacto, justo enfrente de una boya donde lo estaban filmando con unas imágenes muy espectaculares. No sé si habrás visto la secuencia completa, pero la nave va aterrizando, muy despacio, y después de entrar en el contacto con el agua, la parte de abajo se va inclinando hasta tumbarse. Después una explosión en la que hay dudas y comentarios diferentes respecto a si estaba ya programada también o si toda la carga de combustible útil que todavía le quedaba es la que en contacto con el agua y la diferencia de temperaturas hiciera que explotara, pero en cualquier caso era
en una zona de fuera de peligro. Luego, las otras cosas peculiares importantes es que han estado probando materiales que resistan la entrada en la atmósfera, donde la temperatura sabes que se eleva de una manera descomunal, y ahí sí que parece que consiguieron hacer bastantes experimentos. Llevaban unas zonas cubiertas con un tipo de material, otras con otro y otras sin ninguno de esos dos, para ver cuál es el daño que sufren, algo de lo que recogen pruebas una vez que recojan restos de la nave explotada. Con esto me centro en los planes futuros. El ángulo de entrada también fue superior al habitual, no te lo había dicho, lo tienes ahí en el punto 8, más pronunciado para comprobar la resistencia de materiales. Cuanta mayor sea la superficie que expones a una temperatura muy elevada, más riesgo hay de que se fundan las cosas. El acero inoxidable, que fue una apuesta personal de Elon Musk, ha demostrado ser un éxito hasta la fecha. Ahora, te voy a dar solo en 4 puntos, aunque yo tengo 5, voy a prescindir del quinto. Los planes a futuro son que para el año 2025 la empresa tiene previsto realizar 25 lanzamientos, en cuyo caso ya te digo yo desde ahora que no te voy a sacar un vídeo por cada uno de los lanzamientos, porque son casi 2 al mes. Iré haciendo una reagrupación por resúmenes. Pero esto es un plan inicial que puede complicarse, torcerse y estropearse por miles de motivos diferentes. El objetivo a largo plazo sigue siendo el mismo, que es conseguir que se puedan hacer vuelos todos los días cuando ya se consiga plenamente la reutilización tanto del cohete como de la nave. Sí te puedo decir como anécdota que el coste de esta nave, que es la más grande construida en la historia de la humanidad hasta la fecha, es un 1% del que costó la anterior nave espacial que Estados Unidos envió a la Tierra, a la Luna. La misión a Marte sigue siendo el objetivo de largo plazo, y en cuanto a la evolución del diseño, pues este vuelo en teoría ha sido el último de este modelo de Starship, y el siguiente será ya con otro modelo nuevo, que está muy avanzada la torre y la nave, todavía más grande, para poder llevar mayor cantidad de carga al espacio de todo tipo. Especialmente, además, hay que ser muy cuidadosos con los equipos de estudio y las cámaras, que son equipos muy sensibles. Esta vez, pues como estás viendo ahora sobreimpresionado, en el espacio de carga pusieron un plátano sujeto con 2 cables para que pudiéramos ver todos que en ese espacio es donde va a ir la carga útil de la nave. Pero de momento nada más un plátano como anécdota divertida. Y además en el evento en directo, si acudiste, pues había 2 presentadoras que tenían unas camisetas donde venía el dibujo del plátano. Esto es todo. Yo te diría que si te gusta mucho este tema, bueno, no es todo, te enseño aquí eso, de las prestaciones de la nave para que veas la diferencia de tamaño ya de la tercera, que va a ser la siguiente. Aquí, como te dice debajo de las prestaciones, completamente reutilizable. Bueno, todavía no del todo, pero están en camino, y el objetivo es que sean completamente reutilizables. Y en particular, aunque no lo suelo hacer mucho, pero en este caso sí, me encanta el canal de Manuel Mazzanti sobre exploración espacial, porque lo explica todo muy bien y da gusto escucharle. Así que espero que haya sido de tu agrado. Si lo ha sido, aquí te dejo el anterior vídeo del quinto vuelo para que lo puedas ver y ponerte en contexto. Y nada más, un saludo y que te vaya muy bien. Chao.